Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano, y Claudia Patricia Cañas. pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. ¿Recuerda nuestra imagen? Buenos días, señores pasajeros. Les habla el capitán de la nave Daniel Zambrano, desde la cabina de mando. Bienvenidos a bordo de este vuelo 0405 con destino a su edificación integral de su ser. Nuestra duración estimada será de unos 50 minutos. Haremos escala cada domingo y estaremos volando a una altitud de altas revelaciones del cielo y esperamos un vuelo tranquilo, con presencia de algunos movimientos fuertes de turbulencia provocada por el mensaje religioso y la tradición religiosa que la iglesia ha recibido por tanto tiempo hasta el día de hoy. La hora de llegada local estimada depende de la voluntad del Señor. Le pedimos asegurar su equipaje de mano. ¿Tiene su Biblia a la mano? Tómela. ¿Tiene sus cuadernos, sus notas de apuntes, sus bolígrafos, lapiceros o sus dispositivos para la toma de notas? Y abroche los cinturones. Gracias por elegir a Centro Familiar Nueva Vida en Jesús como su aerolínea de transformación integral. Amén. El tema que comenzamos hace 8 días, que va a ser muy compartido de una manera muy tertuliana. Hoy vamos a dialogar ustedes y yo y quisiera pedir su participación. Si tiene preguntas, apúntelas para que al final, si hay alguna pregunta con respecto al tema, la podamos dialogar. En estos domingos no seré tan pastor motivacional, pero sí vamos a asegurar muchas cosas, muchos conceptos, muchas prácticas, muchas doctrinas, muchas posturas que hemos hecho, que hemos dicho, que hemos actuado, que hemos enseñado incluso, pero que a veces dista mucho de lo que realmente el Señor espera de nosotros como iglesia. Y el tema que empezamos nosotros a desarrollar tiene como nombre fundamentos. Diga conmigo la palabra fuerte: fundamentos. Usted sabe lo que es un fundamento. Yo no sé si a usted le pasa que a veces va uno por la calle, uno va por las autopistas, la I-95 o alguna, y usted ve que empiezan y cercan algún lugar, un área, un lote, y ponen algunas vallas, y usted ve que están hombres ahí trabajando, y eso empiezan, y usted empieza a preguntar qué irán a hacer aquí, qué irán a construir aquí. No hay avisos, a veces sí colocan los avisos, y más aquí en Estados Unidos sí colocan avisos. En Latinoamérica generalmente no ponen y uno queda todo loco, uno no sabe qué es lo que van a construir ahí. Entonces la gente pregunta, no, eso va a hacer eso, eso va a hacer lo otro. Y uno al comienzo de esa obra, uno como que ve que eso no avanza. Uno ve que meten máquinas y máquinas, eso no progresa, eso no avanza. Pero no sé si usted ha notado que después usted pasa unos mesecitos después y de pronto como que todo rápido. Y uno dice, ¡ay! ¿Cómo terminaron eso de rápido? El proceso de poner fundamentos es algo delicado, es algo demorado, es algo importantísimo, es fundamental, de ahí viene su palabra, el fundamento. Y a veces uno quiere todo rápido, y uno en estas últimas sociedades que son todo práctico, todo rápido, ya todo ese al alcance de los segundos, nos olvidamos del proceso que debemos espiritualmente recibir para poder ser bien edificados. Y se quieren alturas, se quiere gloria, se quiere renombre, se quiere prosperidad, se quiere fama, se quieren logros, se quieren medallas, se quieren triunfos. Pero no se quiere pasar el tiempo en el fundamento, y es ahí donde radica todo. Así que hablemos de esta mañana de qué es edificar. Para usted, ¿qué es edificar? A ver, ¿quién me dice qué es edificar? Es construir, muy bien. ¿Qué es edificar?
Abra su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 16 y me ubica usted y me ayuda a responder qué es qué es edificar. Quiero decirle que este mensaje va a ser larguito, pero no vamos a tener afán, no vamos a correr. Por el contrario, algo que yo he aprendido en medio de la enseñanza es que lo que se vaya enseñando vaya quedando en el corazón de la persona. Porque de nada nos sirve a nosotros cumplir un programa y dar una cantidad de información y cantidad de conceptos y cantidad de cosas, pero si al final eso no se procesa en nuestro interior, definitivamente no hay un proceso de transformación, de enseñanza en cada uno de nosotros. Así que lo importante es que usted, de todo lo que usted escuche y reciba, usted lo entienda. Porque a veces se escucha mucho, se habla mucho, pero no se comprende lo que se está dicho. Así que no hay problema de avanzar hasta donde avancemos. Voy a ser muy respetuoso también con el tiempo. Y aquí lo importante, ¿se acuerdan la cena de un mes atrás? Bueno, la celebramos donde decíamos que lo importante del pan, cuando hablábamos del pan que consumíamos, ese pan llegaba a un momentico donde entraba un proceso de digestión y eso que había sido externo se volvió parte del cuerpo. ¿Se acuerda cuando hablábamos esto? Esa importancia. Esto mismo también lo hablo yo con la enseñanza, que lo que usted escuche se vuelva parte orgánica de usted, que se vuelva parte integral de usted, esa palabra que es viva. ¿Qué es edificar? Un ladrillo sobre otro ladrillo, muy bien, bonito ese concepto. ¿Qué más? Construir, formar. Muy bien. Vamos a Mateo capítulo 16, donde vamos a tener nuestra base de la enseñanza de hoy. Capítulo 16, usted conoce muy bien el contexto. El Señor está en la región de Cesarea de Filipo y entonces le pregunta a los discípulos, a Jesús. Jesús es un hombre que le gusta preguntar y yo estoy también de preguntón, y más ahora que estoy estudiando, estoy haciendo unas preguntas. Y Jesús llega y le pregunta a los discípulos, bueno, ustedes, mis discípulos, los 12, ¿ustedes qué dicen que soy? Él pregunta primero a los discípulos, la gente, ustedes que han escuchado de lo que la gente habla de mí, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Y entonces hay unas respuestas de los discípulos y después Jesús llega y dice, bueno, y ahora ustedes qué dicen, ¿quién soy yo? Y en medio de esas exposiciones y respuestas se levanta Pedro y entonces Pedro llega y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor lo felicita y le dice, bien hecho Pedro, lo que acabas de decir es tan importante, no te lo reveló carne ni sangre. Y entonces, verso 18, Jesús ahora le dice a Pedro, Pedro, yo a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y después de ese diálogo viene una aclaración que el Señor habla, que el Señor dice acerca de unas llaves. Y esa parte de las llaves ha tenido la iglesia una gran cantidad de variedad de interpretaciones, de aplicaciones, y la gran mayoría de las enseñanzas con respecto a esas benditas llaves están muy mal interpretadas. Un problema de llaves. Yo no sé si usted ha tenido problemas de llaves. ¿Alguien aquí se le ha perdido una llave? ¿Alguien aquí se le ha embolatado una llave? ¿Alguien aquí ha confundido la llave? ¿Cómo se queda usted cuando pierde una llave? Queda usted grave, queda loco, queda totalmente desenfocado. Bueno, pues aquí en este texto de las llaves ha habido un gran problema de llaves. Porque hay gente que con eso empiezan a abrir puertas y a decir que esto y que las pitan y atar y desatar y empiezan una cantidad de cosas, y una cantidad de malas interpretaciones que no tienen nada que ver con eso. Porque Jesús le dice a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra. Y eso han hecho una cantidad de doctrinas totalmente equivocadas que no es nada de lo que realmente dice el texto. Pero entonces finaliza el verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el
Jesús el Cristo. Mire, vamos a comenzar con esto. Hay una declaración muy fuerte en este texto que estamos hablando cuando el Señor le dice: Pedro, tú eres, en el griego es Petros, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces ahí la palabra clave que tenemos es edificar. Esa es la palabra en la cual nosotros vamos a empezar a desarrollar. Y la idea en estas charlas no es criticar a nadie, atención con esto, no es burlarnos de nadie, no es menospreciar a otro grupo religioso o algunas conductas, atención con eso, no es avergonzar, pero sí es aclarar conceptos que se han mal interpretado y han salido cantidad de denominaciones y conductas y doctrinas que no tienen nada que ver. Y digo esto antemano, ¿por qué? Porque hay un grupo mayoritario en el mundo que ha considerado a Pedro como la roca, como el fundamento, como la cabeza visible de la iglesia. Y usted sabe de qué grupo estamos hablando. Hay un grupo que dice que el Santo Padre, el máximo Padre, el sumo pontífice de la iglesia es el Papa. Y entonces toman como referencia a Pedro. Sin embargo, me llama la atención que aunque ellos han malinterpretado el texto, porque Pedro no es la máxima cabeza de la iglesia, ¿cuántos decimos amén? Lo interesante es que en algunos grupos religiosos en el mundo evangélico hay gente que tampoco ha entendido lo que es esta declaración de construir y sobre quién o qué es la roca. Entonces, al escuchar esa declaración del Señor, o sea, al decirle: tú eres Pedro y sobre esta Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, tenemos que preguntarnos, preguntemos, ¿quién es o qué es la roca? Es lo primero que tenemos que hablar. Porque si le está diciendo: tú eres Petros, pero hay una Petra, y sobre esa Petra, sobre esa piedra, voy a edificar mi iglesia, ¿a qué roca se refería el Señor? ¿A qué roca? ¿A la quién? Uno diría Jesús. Realmente, aunque Jesús es la roca y es la piedra angular, el Señor no está hablando de Él mismo, Él no está diciendo y sobre esta roca, sino está diciendo, como lo dijo muy bien la pastora aquí, sobre esa declaración que tú acabas de hacer. Sobre esa roca, sobre esa declaración, es que yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, ¿cuál era la roca? ¿Qué era la roca? A ver, dígalo. Si se equivoca, no importa, no tenga miedo. Aquí no vamos a avergonzar ni no. Si se equivoca, para eso estamos aquí, para aprender. ¿Qué era la roca? La declaración. Hay que aprender a diferenciar entre qué y quién. Y esa pregunta la vamos a desarrollar más adelante de una manera bien importante. Realmente, cuando uno mira el contexto, allí el Señor está hablando en lo que tú acabas de decir, es sobre esa declaración de que yo soy el Cristo, de que yo soy el Hijo de Dios. Sobre esa declaración voy a declarar, voy a levantar, voy a edificar mi iglesia. La roca, entonces, esa declaración que está ahí diciendo Pedro. Cuando le dicen, tú eres. Ahora, después de esto, la declaración de Pedro es muy profunda. No podemos pasarla así por alto y de manera rápida. Porque Pedro está diciendo dos grandes y profundas verdades. Primero, que está diciendo: tú eres el Cristo. Y después dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y la pregunta ¿es lo mismo Cristo que el Hijo? ¿Usted qué cree? ¿Es lo mismo? Cuando él dice: tú eres el Cristo, hay dos declaraciones separaditas. Lo primero que tenemos que preguntarnos para empezar a definir es: ¿qué es el Cristo? ¿Qué es el Cristo? No quién. Hay que aprender a diferenciar entre un quién
y un qué. ¿Qué es el Cristo? Lo primero que ya sabemos que el Cristo es Jesús. ¿Quién? ¿Quién es la roca? Cristo, la piedra angular. Pero ¿qué? ¿Qué es Cristo? ¿Qué es un Cristo? ¿Cuál es la palabra que define entonces esa palabra Cristo? ¿Qué define esa palabra? ¿Qué significa Cristo? Ungido. ¿Qué más? No. Tratemos por ahora de diferenciar lo que es Cristo e Hijo. ¿Qué es Cristo? Ya tenemos una definición que el pastor nos está diciendo aquí. El ungido. ¿Qué más significa Cristo? Mesías, muy bien. El escogido. Eso significa la palabra Cristos. En griego Cristo significa ungido, significa escogido. Ahora, cuando nosotros miramos Cristo, Cristo es una función. ¿Qué es un Cristo? Una función. Pero cuando Pedro está diciendo tú eres Cristo, no solamente está hablando de su función, sino que también dice tú eres el Hijo. Y el Hijo me habla a mí de naturaleza. Entonces en Cristo vamos a encontrar una función. En Jesús hay una función que es ser ungido, Mesías, escogido, en otras palabras, Cristo. Pero hay una naturaleza. Y esa naturaleza es que Él es el Hijo del Dios viviente. Y cuando miramos esto, entonces vemos de que hay un Hijo que fue desde antes de la eternidad, que no tuvo comienzo, no tuvo fin, porque es eterno. Eso es parte de su naturaleza, que no tiene comienzo ni fin, porque Él es el Hijo. Pero como Cristo vamos a encontrar una función que Él aceptó, de ser ungido, escogido, de ser llamado, de ser apartado. Todo eso se cumple en Cristo. La pregunta que entonces tenemos que pensar nosotros es, y que quiero hacerle es, y aquí participe también sin miedo, no importa, que aquí para eso estamos, para aprender. ¿Cuándo Cristo acepta, o mejor, cuándo Jesús, cuándo el Hijo acepta esa función de ser Él, el Cristo, el ungido? ¿Cuándo? Esa pregunta hay que hacérsela. Porque como a veces no tenemos claridad en eso, por eso es que a veces nosotros manejamos unas doctrinas y unas posturas totalmente distorsionadas. Y estas preguntas son profundas. Por eso estamos hablando de fundamentos. Eso no son cualquier tipo de preguntas. ¿Cuándo Jesús recibe y empieza a ejercer esa función de ser el Cristo? Ya nos quedó claro que Jesús es el Hijo, ¿verdad? ¿Eso quedó clarito? Y sabemos nosotros que Dios es uno también. Dios Padre, Dios Hijo y Dios, los tres son uno. Muy bien. Pero llega un momento donde sabemos que el Cristo es Dios, que Jesús es Dios, que el Hijo es Dios. Eso lo tenemos claro, ¿cierto que sí? Pero ¿cuándo entonces acepta ese Hijo llegar a ser ungido, de ser Mesías, de ser el Cristo? ¿Cuándo? Cuando Él fue bautizado, dice uno. Dice, hay una respuesta que podría decir uno, claro que sí. Por ahí otra respuesta, ¿cuál es? Desde antes de que Él viniera. Podría ser. ¿Cuándo Él fue ungido? ¿Cuándo fue Él proclamado el Cristo? Déjeme responderle entonces. Es cuando se establece el propósito eterno. Entonces vamos para allá. Cuando el Señor Jesús como Hijo decide o acepta ese llamado de ser ungido, desde el momento que se establece un propósito eterno. Déjeme de aclararle esto y decirle algo profundo y con mucho cariño. Esto es profundo.
Si usted puede apuntar. Déjeme decirle que la primera acción que nosotros podemos ver de Dios hacia la creación fue establecer un propósito. Esa es la primera acción. ¿Es establecer qué? Un propósito. Déjeme ir a la Escritura. ¿Tiene su Biblia a la mano? Para que nosotros vayamos a mirar allí. Acompáñeme a la carta a los Efesios. ¿Qué es el Cristo? En eso estamos meditando. Pero en Efesios capítulo 3, cuando usted va al capítulo 3 de los Efesios, Pablo está diciendo: yo soy el menos y el más pequeño de todos los santos, pero me fue dada una gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, un misterio escondido desde los siglos en Dios. Dice el versículo 9: en quien creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Si usted nota lo que dice el verso 11 dice: conforme al propósito eterno que hizo no digamos Jesús, porque podríamos estar pensando en Jesús como naturaleza, o sea, como hijo, pero aquí está pensando en Jesús en función, en Cristo, en su función, en Cristo Jesús, nuestro Señor. De ahí aparece otro calificativo, Jesús como Señor, pero eso no lo vamos a tocar ahora. Pero quiero que usted note, por favor, que ese propósito que le llama eterno, ¿cómo es el propósito? Eterno. Ese propósito eterno que ya se había diseñado, ahora se cristaliza, se consolida, se desarrolla al estar en Cristo. Mire, ese nombre que nuestra iglesia tiene no es cualquier nombre. Ese bendito en Cristo es una añadidura muy profunda y no es cualquier añadidura. Eso es una profundidad tremenda. Y estamos hablando entonces del proceso donde el Hijo acepta el reto del Padre de ser Él, Cristo, con respecto a la creación. ¿Con respecto a qué? Y con respecto a Él, ¿qué es? ¿Qué es Él? ¿Qué es el Cristo? O mejor, ¿quién es Él con respecto a Él? Él es Dios. Él es Dios. Entonces, cuando nosotros miramos la naturaleza de Dios y cuando miramos el propósito de Dios, tendríamos que nosotros ir y preguntarnos: ¿qué es Dios? Pregúntale a la persona que está a su lado: ¿qué es Dios? Pregúntale, diga: ¿qué es Dios? Pregunto, ¿aquí todos creemos en Dios? Creemos por lo menos en Dios. Ok, escuche la pregunta: ¿qué es Dios? ¿Qué puede usted responder? Si yo le digo, ¿qué es Dios? Eterno, creador. Nuestro Padre. ¿Qué tal si yo le dijera que lo que usted está diciendo no está mal, está bien? Pero usted me está diciendo es cosas del quién, no del qué. Y muchas veces nosotros a Dios lo definimos por sus acciones, que es bueno, que es santo, que es misericordioso. Y yo no estoy diciendo qué es Dios. La pregunta no es quién es Dios, sino la pregunta es ¿qué es Dios? ¿Qué tiene que tener un ser para poder ser considerado Dios?
Y entonces ya empezamos a definir varias cositas, muy bien. Quiero que usted aprenda, por favor, a diferenciar lo que es la diferencia entre el sujeto en particular y lo que es la naturaleza de su ser. Se lo explico de esta manera. Yo soy un ser humano, y usted también, pero yo soy Daniel, que en medio de todos los seres humanos ya tengo algo específico, algo particular, ya tengo un nombre, tengo una identidad. Eso es más o menos lo que quiero que empecemos en nuestra mente a pensar de Dios, no como solamente el amoroso y todo, sino qué cosas, qué condiciones, qué particularidades, qué esencia tiene que tener ese ser para poder ser Dios, para poder entonces encontrar una definición, entre comillas, básica de Dios. Le quiero decir algo con mucho cariño. Vamos a aprender mucho, aunque avancemos poco. No quiero correr. Lo que quiero es que usted esos conceptos los pueda digerir, pueda usted plasmarlos y pueda empezar a desarrollarlos. Acompáñeme en su Biblia, salte por favor, regrésese al libro de Éxodo, capítulo 3, un pasaje muy conocido de Éxodo capítulo 3. ¿Qué se va a requerir para que un ser sea considerado Dios? ¿Qué requiere? Es lo que vamos a mirar. En Éxodo capítulo 3, verso 14, hay un diálogo que usted conoce muy bien y que seguramente en esta Semana Santa mucha gente estuvo viendo la presentación de los 10 mandamientos. Mi esposa estaba buscando ahí canales y de pronto iba a empezar una película, Los 10 Mandamientos. ¿Cuánto hemos visto esa película? Mi respuesta fue, esa película la he visto yo no sé cuántas veces en mi vida. Pero a veces uno se familiariza mucho con las cosas y pasa por alto. Capítulo 3 de Éxodo, verso 14, hay un diálogo donde él dice, o la llama. Moisés está aterrado porque hay una llama que no se consume la zarza, pero encima la llama, lo llama y le habla. Eso tiene que haber sido algo sorprendente. ¿Cuántos aquí hemos visto al fuego hablar? Métase por favor en la cabeza y en las sandalias de Moisés. Moisés, al ver tan tremenda manifestación, tan tremenda cosa, entonces se acerca y el Señor le da una misión y él dice, bueno, pero yo a ti no te conozco. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? Y entonces escucha una voz que dice, yo soy ¿el qué? Mire que no le dice yo soy Jehová o yo soy Yahvé o no habla de nombre, no habla de identidad particular. Va a empezar a hablar de su esencia, del yo soy el que soy. En hebreo, allí lo que está diciendo es Eyer Haser Heyer. ¿Y qué significa eso de yo soy el que soy? Esta palabra hebrea, entonces habla de una existencia absoluta. Sería bueno que lo apunto ahí. Hay existencia absoluta. Está hablando de una autoexistencia, en otras palabras, que él no depende de nada ni de nadie. Dígale a la persona que está a tu lado, dile, tú eres importante para Dios, dígaselo, tú eres importante para Dios. Pero dile también, pero no eres imprescindible para Dios. Pero dígaselo, por favor, dígaselo. ¿Todos somos importantes para Dios? Sí, pero Él no necesita ni de ti ni de mí para hacer algo, para continuar su obra, para extender su propósito y para hacer lo que Él es. Por eso fue que Jesús un día llegó y dijo, ustedes sin mí, ustedes apartados de mí, nada podéis hacer, pero Él sin nosotros puede seguir haciendo todo lo que quiere, porque Él no depende de nada, no depende de nadie. Él no depende de tus acciones,
Él no depende ni siquiera de tu obediencia. Él no depende de tu diligencia. Él no depende si tú haces o no haces. Él es. ¿Quién es? Cuando hablamos de ese Dios, estamos hablando de una presencia que además es continua. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice... Así que cuando Él está diciendo yo soy, no está diciendo un nombre. Él lo que está diciendo y lo que está mostrando es una revelación del ser de Dios. Y entonces la pregunta que ahora tenemos que preguntar o hacer nosotros es, bueno, ¿esto qué implica? ¿Qué implica para nosotros la palabra Dios? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Porque cuando se habla de Dios no solamente se está hablando de un ser superpoderoso, aunque lo es. ¿Cuántos decimos aleluya? Para ser Dios implica, número 1, ser absoluto. Número 2, autoexistente. Número 3, eterno. Número 4, inmutable. Número 5, personal. Número 6, presente. Y entonces aquí se comienza a fusionar el qué con el quién, porque Él es uno. ¿Él es qué? Él es integral. Ahora, le voy a plasmar eso en un ejemplo más práctico para nosotros entender. Yo como persona, se supone que si estudié alguna carrera o hice algo en mi carrera, lo que aprendí, lo que atesoré, ahora yo lo viva y no haya una dicotomía, no haya una doble acción entre lo que es mi ser y lo que tengo, lo que he adquirido, lo que he aprendido. Se espera una integridad en cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Se espera que si nosotros somos cristianos y buenos cristianos aquí en el templo, también lo seamos allá afuera. Eso se espera. Aunque hay algunos que somos más santos aquí que allá. Y algunos somos mucho más santos cuando nos paramos aquí. Hay una diferencia. Y eso no puede ser. Cuando hablamos de Dios es lo mismo. Su esencia lo lleva a que usted y yo lo conozcamos y Él manifiesta entonces ahora lo que se conoce como los atributos o las perfecciones de Dios, de los cuales no vamos a hablar hoy. Pero ¿qué es Dios? Cuando Él dice yo soy, Él no solamente se está definiendo por algo externo, Él no se está comparando contra otros dioses. Él no está combatiendo, diferiendo con ningún otro. Él no necesita ningún punto de referencia con respecto a otros. Él no necesita ninguna explicación adicional. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el origen y el fundamento de todo lo que existe. Diga conmigo, Dios es el fundamento de todo lo que existe. Entonces, para empezar a sintetizar esto, para poder ya terminar por lo menos lo de hoy, yo sé que esto se está digiriendo. Cuando hablamos de quién es Dios, hablamos de que Él subsiste en sí mismo. Dijimos que Él existe en sí mismo. Que Él no necesita a nada ni nadie para ser Él, que Él es el todo, pero no el todo es Dios, que es diferente. Dios está en todo lugar, amén, Él está en todo lugar, Él lo llena todo, y Él está en todo, pero no todo es Dios. El decir que todo es Dios es un grave error doctrinal que se llama panteísmo.
El decir, ay, Dios está en la flor. Sí, Dios fue el creador de la flor. Y Dios lo llena en todo y todo. Pero yo decir que esta flor es Dios, ya es panteísmo. O una roca, o un monte, o una persona. No. Él está en todos, en el todo, pero no todo es Dios. Dios no es alguien que existe dentro del universo. El universo está construido en Él. Él es aquel por quien todo lo que existe en el universo existe. ¿Lo quiere apuntar? Los veo como regañados. Decía un pastor en Cúcuta, el copastor de la iglesia, decía, los veo como chivos en canoa. Cuando ponen los libros, están asustaditos, como están masticando. Se me cayó un Dios, perdón. Dios existe, sencillo. ¿Depende de nosotros? No. ¿Depende de alguien más? No. ¿Qué es Dios? Él es el que no requiere nada. Y cuando hablo de esto, tengo que entonces ir a mirar. ¿Y esto qué tiene que ver entonces? Me estás hablando de la Génesis, me está hablando de Éxodo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros en el Nuevo Testamento? ¿Qué tiene evidencia? Si usted va a la Biblia, usted va a leer en el libro de Juan, o mejor en el Evangelio de Juan. Apunte allí el capítulo 8, verso 58. Cuando Jesús llega y dice, mire, recuerden que estamos hablando del propósito eterno. Estamos hablando de ese propósito eterno y estamos diciendo que ese propósito se cumple en Cristo el Señor. Y en el 8:58 entonces el Señor llega y dice, de cierto, eso significa, mire, no lo duden, no piensen en ninguna duda en este momento. De cierto les digo, que antes que Abraham existiese, yo soy. Ese yo soy que está ahí escrito ahora en el griego, es la misma esencia del ser que no necesita de nada ni de nadie, que es eterno, que no depende del nacimiento de un Abraham, ni tampoco depende del nacimiento de una ley, que no depende absolutamente de nada ni de nadie, porque Él es antes de la creación. Y ahí en ese pasaje Jesús está reclamando entonces esa identidad divina que se relaciona estrechamente ahí con Éxodo capítulo 3. ¿Ya entiende la diferencia entre qué y quién? Hay que tener diferencia. Si había un propósito eterno, ¿cuál es ese propósito eterno? ¿Para qué entonces el Hijo acepta la función de ser Cristo, de ser el ungido? ¿Ungido para qué? ¿Escogido para qué? ¿Llamado para qué? ¿Para qué? ¿Por qué Dios no escoge a otro ser? ¿Por qué no escoge un ángel, un querubín? ¿Por qué el Padre se fija en el Hijo y el Hijo responde positivamente a ese propósito eterno? ¿Por qué? Porque esa función de Cristo solamente la podía hacer el Hijo, no otro. No podía haber otro, no podía existir otro. Solamente, por eso Él es escogido. Pero ¿qué era lo único que podía hacer Cristo? ¿Qué era lo único que podía hacer el Hijo como Cristo? ¿Por ahí vamos? Sí, muy bien. Diga conmigo, recuperar el reino.
¿Qué es lo que venía a recuperar? El reino. Y entonces cuando miramos esto, para poder ejecutar ese plan eterno de que el Padre, diga conmigo Padre, para que un padre pueda llegar a tener hijos, ese es el propósito, porque no existe un padre si no hay hijos. Aunque pueden haber muchos hijos sin padres. Pero para ser padre, mire, yo no fui padre sino hasta el año de 1995. Antes era un padre en potencia, pero no lo era. Pero para el padre poder tener hijos es parte del proceso del propósito eterno del reino, de que el padre llegue a tener hijos y que el hijo llegue a tener una esposa. Esa es parte del reino que solamente Cristo puede venir a recuperar. No lo puede hacer nadie. Y entonces para ejecutar ese propósito se necesita el acto de la salvación, que ahí va entonces en ese proceso. La pregunta con la que termino hoy es, y aquí en este punto, ¿dónde quedan nuestras acciones religiosas? ¿Dónde queda la religiosidad? ¿Dónde queda nuestra devoción? ¿Dónde quedan las acciones de los hombres por querer acercarse a Dios, llegar a ser hijos, establecer el reino? ¿Dónde queda? ¿Qué dice usted? ¿En dónde queda eso? Ni idea. Y como a veces, y no se sienta mal por eso, hermana Mari, no, mucho nos pasa eso. La Biblia dice que nosotros obtenemos la salvación por gracia, o sea, un favor no merecido. Ajá. Él te dio la vida para que nosotros fuésemos redimidos, no hay otra manera. Perfecto. Muy bien, amor. Entonces, ¿dónde queda nuestra religiosidad? En ninguna parte. No hay nada que nosotros podamos hacer para que ese propósito de eterno, de que Cristo establezca el reino, de poder el Padre tener hijos, para que el Hijo tenga una esposa, no queda en ninguna parte, en ninguna acción de nosotros. Esos fueron inventos que hemos creado nosotros los hombres. Y entonces algunos hacemos ciertas cosas y le llamamos cierta religión. Otros creen en otra cosa y le llaman religión. Otros hacen otra cosa y eso es una religión. No hay nada que el ser humano pueda hacer para poder lograr que se establezca ese reino, ese propósito eterno que se cumple en Cristo. Y entonces ahí es donde encontramos ese Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, tú eres el enviado, tú eres el escogido, tú eres el que viene a cumplir esa función, pero igual eres el Hijo. Porque si el Padre no puede estar separado y dividido, el Hijo tampoco. Él camina acorde y actúa acorde a su naturaleza. Se espera que nosotros como hijos también actuemos acorde a la naturaleza de Dios. Póngase de pie, por favor. Yo sé que esto estuvo para meditar, pero no sé si hay preguntas. Quisiera abrir este espacio antes de las preguntas. ¿Hay alguna pregunta en su mente? Sí, Mirellita, tienes una. Oh, claro que sí. Perfecto. ¿Qué implica para que un ser pueda ser considerado como Dios? Basados en Éxodo 3:14, cuando Él dice yo soy. Número 1, ser absoluto. En otras palabras, Dios no llega a ser
Dios. Él ya es Dios. Esa misma imagen hay que cambiarla en Cristo, porque hay unas enseñanzas por ahí que dicen, Cristo fue un hombre tan buena gente, tan buen, en Colombia decimos tan buena papa, era tan bueno que fue creciendo, que se volvió más espiritual, más o menos como el Buda, se iluminó en algún momento y llegó a ser Dios. No, ya él era Dios, como hijo era Dios. Número 2, autoexistente. En otras palabras, no es creado, no depende de nada ni de nadie, y todo depende de Dios. Número 3, es eterno. Él no está limitado por el tiempo. Él no está limitado por calendarios y por fechas, no. Número 4, es inmutable. En otras palabras, Él no cambia en su esencia. Él no cambia. 5, Él es personal. En otras palabras, no es una fuerza, como algunos piensan por ahí, ¿qué es Dios? Uy, es que yo sentí una corriente, ay, es que yo sentí un viento. No, Él con viento, sin viento, es Dios. Si a usted le pararon los pelitos o no le pararon pelitos, Él sigue siendo Dios. Y número 6, Él siempre está presente. Él siempre está presente. Muy bien. ¿Alguna pregunta más con respecto a esto? ¿Alguna opinión? Esto se va a poner más bueno. Así que le invito para que dentro de 8 días venga y vamos a seguir profundizando, teniendo fundamentos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.